Ya estamos. Sí, Fenomenal. llevaba un ratito escuchándote. ¡Ah, Sí, qué sí, bien! Es que te había dado el sí, ok, sí. pero se había quedado trabado, yo creo. Entonces he Mm. vuelto hacia atrás y ya por fin te tenemos. ¡Qué bien! ¡Qué gusto el tenerte! Hay mucha expectación con respecto a todas las cosas que nos vas a contar hoy, Yolanda. Bueno, pues volver a presentar a Yolanda brevemente, aunque yo te voy a dar paso enseguida para que tú te puedas presentar. Yolanda López ya estuvo con nosotros hace unos meses y la verdad es que fue todo lo que nos contó y cómo nos lo contó, ¿verdad? Fue algo que impactó mucho, que he tenido muchas preguntas y comentarios después de ese momento. Yolanda López es psicóloga y también, además de ser profesora, es vicepresidenta de la Asociación Madrileña de Paliativos a nivel de Madrid. Ya sabemos que también es una de las ciudades o comunidades autónomas también más pobladas, con lo cual sí que es un referente y a mí me parece que el trabajo, la labor que hacen de acompañamiento no solo a las personas que van a fallecer, sino a la familia, que eso es, la familia al final se queda y ese acompañamiento es muy duro a un enfermo que sabe que va a morir. Pues lógicamente yo creo que es que la labor del psicólogo ahí es que es indispensable, o sea, yo diría que es de los roles más indispensables que hay dentro de todos los roles que puede tener el psicólogo. Porque esos momentos son de tanta vulnerabilidad, de tanto sufrimiento, de tanta, bueno, al mismo tiempo de no saber cómo estar o cómo abordar también a estas personas que se nos van a ir, que necesitamos cualquier ayuda, yo creo que es poca y desde luego la ayuda profesional capacitada con ciertas competencias, que no todos los psicólogos estamos habilitados para esas competencias, es súper necesaria. Y hecha esta introducción, yo ya te cedo a ti el testigo, Yolanda, para que tú también sí puedes presentarte y si quieres presentarte, genial. Y si no, pasamos al tema. Sí, bueno, la verdad es que me has presentado muy bien y sobre todo lo que más me ha gustado es lo bien que has explicado lo que son los cuidados paliativos, que al final son los cuidados al final de la vida. Y de esto de lo que estamos hablando está pues muy presente. Es cierto lo que dices, que la psicología es fundamental en un contexto así. Es necesario que haya más psicólogos en ese ámbito, es necesario visibilizar la psicología, así que yo te agradezco enormemente en nombre de la comunidad, de las personas que me hayas invitado, porque en definitiva es eso, es bueno, pues conocer lo que hacemos y la necesidad que tenemos. Ahora con la COVID hemos visto que de alguna manera la sociedad pues nos ha puesto voz, ha puesto la mirada sobre nosotros y yo creo que en ese sentido la psicología tiene que estar ahí peleando para que bueno, se nos reconozca, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias. Pues el tema de hoy que me lo proponías tú, que lo he dicho hace un momentito, la verdad es que a mí me parecía sumamente importante, delicado, no porque en otras ocasiones no nos hayan fallecido nuestros familiares, sino porque precisamente este año no vamos a poder a lo mejor acompañar como hubiéramos querido a esas personas que les falta un ser querido, ¿no? Si nosotros a lo mejor vamos a hacer pues ese encuentro familiar o ese encuentro entre amigos, pues tampoco vamos a dar ese abrazo cálido o ese beso o esa prestancia que va a tener que ser de otra manera. Entonces, el tema que es tan, vamos, yo creo que es tan sensible y de rabiosa actualidad, desafortunadamente, quiero decir, porque lógicamente no podemos, hay cosas que no vamos a poder gestionar, pero si tú nos puedes dar algunas pautas cómo se sienten esas personas, cómo podemos hacer también para que se sientan mejor y cómo podemos hacer, lógicamente, para que nos sentamos mejor nosotros, porque yo creo que en nuestro entorno me parece que la inmensa mayoría de las personas hemos perdido a alguien en estos últimos meses, por COVID o no COVID, pero sí que hemos perdido a sus seres queridos y no hemos podido a lo mejor estar de la manera que hubiéramos querido y no van a poder estar en estas fechas tan señaladas, a lo mejor el entorno como hubiéramos querido. Es una pregunta muy grande, muy abierta,
que quería también dejar como el pozo o la explicación de qué es lo que vamos a hablar, el tema realmente del que vamos a hablar hoy. Pues sí, efectivamente es una pregunta muy grande y probablemente después de este espacio no nos hayamos aclarado nada, porque es una pregunta muy compleja y que de alguna manera siempre nos la vamos a hacer. A mí me gustaría empezar explicando la naturaleza tan compleja y tan rica que tiene el ser humano. Nosotros somos unos seres que trascendemos todo lo que nos acontece. ¿Y qué significa esto? Significa que, por ejemplo, este anillo que yo llevo en el dedo, para alguna persona puede decir, bueno, es un objeto circular, un orificio en el centro que brilla, que es de oro, etcétera. Sin embargo, para la persona que me lo ha regalado o para mí que lo llevo, es mucho más que ese objeto, es decir, trasciende. El ser humano hace constantemente eso con todo lo que vive, con todo lo que siente, con todo lo que ve, con todo lo que percibe. Es además un ser que nosotros somos bichos sociales y esto significa que estamos constantemente estableciendo lazos, conexiones con el de al lado, incluso más allá del de al lado. Y esto con el confinamiento nos hemos dado cuenta del valor de ese abrazo, como decías, Concha, de esa necesidad de estar constantemente conectados. Y de ahí las redes sociales, el auge, porque necesitamos sentir que esos lazos no se han roto. Pero por otro lado tenemos un propósito en la vida, es decir, somos seres motivacionales y esto significa que todo lo que hacemos tiene relación con una dirección, un objetivo. Nosotros vamos hacia algún lugar por algo. Es decir, que, bueno, somos unos seres muy complejos. ¿Y esto qué tiene que ver con la Navidad? Pues si yo te pregunto, oye, Concha, ¿qué es para ti la Navidad? Probablemente sea diferente a lo que significa para otra persona, porque, bueno, pues para mí, voy a hablar de mí, la Navidad es un momento precioso que desde niña me gusta muchísimo. Es, bueno, pues planteándome qué es para mí la Navidad es un momento de reencuentro, por eso es tan famoso ese anuncio sobre el turrón, es un momento de compartir, es un momento de recordar, ¿eh? Es un momento de alegría. En la Navidad el estado hedónico está mucho más potenciado, está más a flor de piel, hay esperanzas, hay proyección en el futuro. Digamos que la Navidad tiene como una línea continua entre lo que es el pasado, por eso recordamos tanto, ¿no? Cuando nos reencontramos recordamos, pero además tiene un presente y tiene un futuro. Y esto en la Navidad, por ejemplo, cuando nos sentamos en la mesa alrededor de nuestros seres queridos, hablamos de lo que hacíamos cuando éramos pequeños, de lo que estamos haciendo ahora, de la política, del vecino, del trabajo y de lo que va a pasar. Y además, por ejemplo, cuando es el fin de año o cuando felicitamos, siempre deseamos un buen futuro. Bueno, pues llevado esto al significado de la Navidad, os voy a poner un audio de una persona que explica lo que es para ella la Navidad. Para mí, Navidad significa reunirse, compartir, para los más pequeños, magia, ilusión, con lo bonito que tiene. Y son las fechas donde uno deja de pensar tanto en sí mismo para pensar más en los demás. Y eso es muy lindo. Bueno, si veis, este es un significado de lo que puede ser la Navidad, pues podríamos decir muy parecido a lo que pienso yo. Bueno, pues antes de hacer referencia a la Navidad para una persona que está en duelo, me gustaría recordar lo que es el duelo. El duelo es un proceso natural, universal, que realizamos sin desearlo cuando perdemos a algo o a alguien, lo que se llama objeto, con quien teníamos establecido un vínculo afectivo. Y esto, en palabras sencillas, viene a decir que es un dolor cuando perdemos algo que era valioso para nosotros. Y además es algo que es único. Mi duelo va a ser siempre diferente, independientemente de lo que pierda y en el momento en el que lo pierda. Quiero decir que yo puedo pasar 1000 duelos, pero cada duelo va a ser diferente. Yo puedo pasar un duelo por el mismo objeto que mi hermano y cada uno haremos un duelo diferente. Es decir, es un proceso natural y además es algo muy dinámico, irreversible y que nos transforma. Irremediablemente nos transforma. Entonces, imaginaos en este escenario de duelo, de pérdida, que le digas a alguien
volviendo a lo que os decía antes, lo que significa para mí la Navidad, que tiene que volver a un presente en el que se recuerda, los recuerdos están muy enganchados a lo emocional, a los recuerdos, y que tiene que proyectarse en el presente en el que esa persona o ese objeto no está, y en el futuro, que va a ser un futuro sin esa persona. Fijaos qué escenario tan duro para alguien en Navidad. Y además, hay, bueno, pues en el mundo exterior hay un estado hedónico con una alegría pues muy intensa, y yo estoy pues pasando las canutas. Por lo tanto, hay como una disonancia entre lo que ves fuera y lo que tú estás experimentando. Pero claro, como hemos dicho antes, pues el concepto de Navidad para cada persona es diferente, y el duelo es un proceso dinámico. ¿Significa que el que está en duelo no puede vivir de una forma alegre la Navidad? No lo sé. Por eso os decía que cuando, Concha, te decía que cuando hayamos acabado esto, pues a lo mejor seguimos con las mismas preguntas, y esto pues tiene que ver con ese proceso natural, dinámico y activo que es el duelo. Cuando a mí me preguntan, ¿qué hago con esta persona que está viviendo el duelo? ¿Cómo la puedo ayudar? Pues no lo sé, porque no sé en qué momento del duelo está. Yo no sé qué significa para ella la Navidad. Yo no sé qué ha cambiado con respecto a ese significado de la Navidad. Yo no sé qué propósito tenía para esa persona la Navidad, ni cómo se relacionaba en la Navidad. Por lo tanto, yo no sé lo que necesita esa persona. Hay personas, me decían, la semana pasada me decía una persona, ¿sabes lo que voy a hacer, Yolanda? Me voy a tomar un café unos días antes con la persona que yo quiera. Y el día de la Navidad me voy a encerrar en casa y voy a hacer como si fuera un día normal. Antes de ayer me decía un chaval que ha perdido a su padre, me decía, nosotros en Navidad pues no hacemos nada especial, no le recordamos a mi padre porque no tenemos esa necesidad, porque lo hacemos cada día y no queremos cambiar eso de hacer cada día. Por lo tanto, la persona que está en duelo, pues depende de su momento. Hay personas que les duele tanto la pérdida, les duele tanto la ausencia, que conectar con ese recuerdo, con ese dolor, les hace profundamente daño. Y además, como te decía una persona, es que yo me asomo y parece que el mundo sigue, que no pasa nada, que esa persona era para mí muy importante, se ha ido y parece que los demás pues siguen tal cual. Y hay otra persona que me decía, mira lo que han dicho, ya estamos todos. No estamos todos, falta él. Me gustaría poneros ahora otro audio de otra persona que está ahora mismo llevando un duelo y que me explica cómo es para ella la Navidad. La Navidad son fechas para mí agridulces, porque he hecho falta a la gente que ya no está, y es lo que yo llamo el síndrome de las sillas vacías. Antes de continuar, si quieres avisar a toda la audiencia que, por supuesto, se ha pedido autorización a estas personas que han dejado los audios para que se pudiera retransmitir esto, ¿de acuerdo? O sea, solamente es aclaratorio, pero que quiero dejar el inciso que no accedemos a estos audios sin firma de consentimiento de la persona. Es más, estas personas conocen a Concha y cuando les dije para qué íbamos a usar el audio, bueno, enseguida me dijeron que sí. Son personas muy cercanas a Concha y, por supuesto, bueno, pues como psicóloga, así que claro que tenemos la autorización. Y bueno, pues me gustaría poneros otro audio, que es una persona que ha perdido a su familiar por COVID y todavía está en proceso de duelo. Bueno, pues para mí la Navidad siempre ha sido triste, no sé por qué, es muy nostálgico, pero bueno, tenía mis hijos, tenía mis nietos y pasábamos bien, pero en 2 años he perdido a mi padre, he perdido a mi marido y estoy triste, la verdad, no, muy triste. Y no sé, veo las cosas de adornos y este año no voy a poner nada en mi casa. No me apetece nada celebrar la Navidad. Es como, pues son recuerdos y no me apetece nada. Estoy
en estos días y nada, no voy a celebrar la Navidad, en verdad. Estoy acompañada de, no sé si de alguno de mis hijos y nada más, deseando que pasen estas fiestas y que vuelva la rutina, que es muy difícil. Para las personas que hemos perdido a un ser querido, es como es recuerdos, todos son recuerdos bonitos y tristes a la vez. Bueno, fijaos qué diferente es estos dos testimonios con el primero. Por lo tanto, cuando yo explico lo que es para mí la Navidad, cómo se diferencia con el significado que tiene la Navidad para estas dos personas. Probablemente, si yo no conozco nada de estas personas, intente animarlas o no comprenda cómo teniendo hijos, teniendo nietos, no se animan por la Navidad. Ahora bien, cada testimonio, a pesar de que hay dos testimonios que hablan sobre lo que representa de forma negativa la Navidad, no están hablando de la misma manera. Y de hecho, si yo me sentara con estas personas, porque lo sé, porque las conozco, están desarrollando estrategias diferentes en relación a la Navidad. Una persona contacta más con lo simbólico, es decir, ya ha ido a ver las luces, ya ha ido a llevar a los nietos a ver, pues distintos lugares en la ciudad, y la otra persona no. Por lo tanto, cuando digamos cómo ayudar a la persona en estos momentos, en el síndrome de la silla vacía, fijaos, cuando esta persona dice el síndrome de la silla vacía, ¿qué ocurre con las sillas? Casi siempre nos sentamos en el mismo lugar. Es un objeto que trasciende, era su silla y nadie más ha vuelto a sentarse en esa silla. O cada vez que ponemos los platos, le pongo yo ese plato, porque es como si estuviese ahí. Necesitamos saber qué significa para esa persona el síndrome de la silla vacía. Pero yo, si cometo el error de decir, he leído que este rito es bueno, hacer esto para la persona que está en duelo en Navidad les ayuda. Podemos cometer un gran error, porque no sabemos qué es la vivencia, qué es el significado, cuál es el momento del duelo de esta persona. Bueno, pues ¿qué hacer con todo esto? Eso es justo lo que te iba a preguntar. Digo, ¿y qué hacemos con esto? Con esta patata tan grande. Mirad, cuando intentemos hacer algo es lo que los psicólogos siempre miramos, ¿no? Podemos estar centrados en un problema. Hay un problema que es, yo estoy contentísima con la Navidad y la otra persona está en duelo. ¿Qué hacemos? ¿De quién es el problema? ¿Es mío o es de la otra persona? Es decir, hay una amenaza y es que la otra persona está con dolor, está en duelo y tiene que celebrar la Navidad, porque yo siento que la Navidad es muy importante. Por lo tanto, el problema, la dificultad para sostener eso es mía. Si yo me centro en que el duelo no es algo natural, ¿qué voy a hacer? Intentar centrarme en el problema. Vamos a solucionar esto. O puede ser que me centre en la otra opción, que es centrarme en la emoción. Vamos a alegrarle. Venga, vamos a obligarle a que salga a cenar porque no puede estar sola en casa. Y entonces me llega una persona y me dice, estoy hasta el moño de que me obliguen a salir a cenar y no quiero. Pero es que se ponen tan pesados que tengo que salir a cenar. O puede ser que intentemos la tercera estrategia, que es abordar el significado de lo que ocurre. Y el significado es algo propio nuestro que va evolucionando. Con lo cual, ¿qué hacemos con esto? Primero, como decía mi compañero Valentín Rodil, pues darnos permiso a sentirnos tristes, dejar al otro que se sienta triste, porque como psicólogos que somos algunos de nosotros que estamos aquí, la tristeza tiene una función. La tristeza está ahí para ayudarnos a realizar una serie de tareas, para explorar recursos. Sin embargo, si yo estoy tan preocupada que no dejo al otro sentir su tristeza en un duelo que es naturalísimo, porque hemos dicho que el duelo es un proceso universal y natural, le estamos impidiendo de alguna manera que realice ese proceso de duelo en el momento en el que esté. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Primero, explorar qué necesita esa persona. Le hemos preguntado qué necesita, porque te puede decir con toda probabilidad que necesita estar solo.
O a lo mejor necesita ese abrazo, como decía una chavala. O a lo mejor no lo necesita, necesita encerrarse en su casa y que nadie le moleste y que le dejemos con su tristeza. Por otro lado, ¿qué le está preocupando? Porque a lo mejor le preocupa cómo nos va a decir que no quiere ir a la cena. O cómo decir que no me quiero conectar en el Zoom el día de Navidad con la familia. Que quiero estar en mi casa como si fuera un día normal. Por lo tanto, una de las cosas es explorar cómo está esa persona, qué necesita y qué dificultades tiene. Por otro lado, también ver, ¿has anticipado con ella qué es lo que va a hacer? ¿Hay algo que quiera compartir contigo y en la que le puedas ayudar? Por ejemplo, te puede decir, mira, no quiero salir de casa, porque además todo el mundo me va a preguntar por mi marido y no quiero que me pregunten, pero necesito que vayas a comprarme ese décimo, o necesito que vayas a comprarme no sé qué, o necesito que... ¿Nos hemos anticipado a saber en qué podemos ayudar a esa persona? Y por último, agradecer a esa persona lo que está sintiendo. Siempre agradecer, porque cuando agradecemos no juzgamos. Y cuando estás en duelo en unas fechas como estas, sientes que no puedes vivir tu duelo, que no puedes expresarlo, que se te juzga. Vamos a suponer que la persona expresa esa necesidad de, bueno, pues es un duelo compartido. Imaginaos como este chaval que había perdido al padre, que todos se reunían. Bueno, ¿qué vamos a ver? Pues lo mismo, ¿qué necesitan? Hay personas que no necesitan hacer ese rito. Pero si de alguna manera necesitamos hacer algo para representar que siguen nosotros, pues podemos acudir a un rito. Y un rito, y me gustaría aprovechar para enseñaros este libro, porque este libro, veréis que lo tengo lleno de papelitos, es un libro de mi compañero Valentín Rodil, Los ritos y el duelo, que me lo he leído 80 veces y siempre me sirve para algo. Los ritos y el duelo. Bueno, pues Valentín habla de que los ritos son acciones en las cuales el simbolismo está muy presente y que tiene una función de compartir algo con el fin de aliviarlo. Es decir, el rito no se hace porque sí, la persona se compromete a realizarlo porque espera que haya un antes y un después de ese rito. Hay ritos de despedida, ¿no? Pues cuando vamos al cementerio, pero también hay ritos que se llaman de lazos continuos, de continuidad, que esto podría ser como lo que podríamos hacer en Navidad. Y hay personas que te pueden decir, pues mira, yo lo que necesito es que hagamos un brindis. Vamos a brindar al principio por este familiar. O vamos a preparar esa comida que tanto le gustaba, ¿no? En su honor. O vamos a dejar donde su foto, vamos a encender una velita, vamos a leer algo y vamos a darle un beso. O vamos a reírnos de ese chiste que siempre contaba que era un plasta. Y al final le decíamos, papá, cállate. De tal manera que las personas que están en duelo tienen que identificar ellas mismas qué rito vamos a hacer. Por eso os hablaba antes de la anticipación. ¿Hemos escuchado qué necesitamos? ¿O qué necesita esa persona en duelo? Porque tiene que definir, identificar ese rito y también ver cómo se va a hacer. Tenemos la costumbre a veces de identificar nosotros mismos el rito que va a hacer la persona, pero el rito tiene que ser algo propio de la persona, del que lo va a hacer, porque el rito tiene un significado en el símbolo que es nuestro y que además no tiene por qué ser compartido. Por lo tanto, la persona identificará ese rito y verá cómo lo va a hacer. Y lo dirá ella, no nosotros, porque tenemos también la manía de decir, vamos a encender una vela y vamos a decir unas palabras. A lo mejor la persona no quiere hacer eso, quiere hacer algo exacto. Y bueno, pues para las personas que tienen niños, que eso también es muy frecuente, incorporarles en el rito. Claro que sí, no hay peor acto que el de apartar a un crío y el crío, que es muy listo, no comprende lo que está haciendo el adulto, pero se está dando cuenta de alguna manera. Dice, ¿qué están haciendo estos? Explicárselos, incorporarlos. Yo, fijaos, la experiencia que tengo trabajando al final de vida es que los niños, cuando se les incorpora en los ritos, lo hacen fenomenal y aportan, nutren, alivian. Es mucho más saludable que para un niño que participe a que no lo haga. Y bueno, ¿qué vamos a hacer ya para en este momento de pandemia, pues en el cual quizás
no podemos tener ese abrazo físico o esa presencia física. Pues más o menos lo mismo. Primero, estar disponibles, porque a lo mejor la persona quiere estar disponible o no quiere, o que estés disponible, perdón, quiere contactar contigo o no quiere hacerlo. Es decir, estar disponible, escuchar. Y escuchar, bueno, pues con la tecnología se puede hacer, pero no digo escuchar con las orejas, ¿no? Digo escuchar con el corazón, porque muchas de las cosas que se dicen con silencios. En una propia conversación la persona puede estar diciéndonos un montón de cosas con los silencios. Sobre todo, no juzgar. Pero hombre, si lo que tienes que hacer es animarte, pero si piensa en tus nietos que tienen ganas de verte, pero, y hay personas que me dicen, lo primero que voy a hacer en cuanto fallezca mi esposo, quien sea, es decirle a mis hijos que voy a estar 4 días sin que nadie me moleste. Y la presencia en las redes, bueno, nos ha dado la oportunidad de, aunque estemos muy lejos, de, bueno, pues de estar ahí, estar conectados, ¿no? Estableciendo esos lazos. Y bueno, poquito más. Yo creo que bueno, he elegido para acabar unas palabras de este libro de Valentín que dice lo siguiente. Los que vivimos este momento del camino necesitamos que quienes nos acompañan faciliten el proceso de ir afrontando la pérdida, de vivir con ellas y de elaborarlas. Si nos reconocen el derecho a hacer duelo, comprendemos que lo que hacemos con nuestro sufrimiento no es anormal. Y vamos viendo que este tipo de sufrimiento es la otra cara ineludible del apego, del vínculo y del amor. Así que, bueno, pues para reforzar lo que he dicho al final, la presencia, la escucha, el no juicio y la disponibilidad. Muchísimas gracias, Yolanda. No te he querido interrumpir. Ya sabes que normalmente sí que hago preguntas entre medias, pero no te he querido interrumpir en absoluto porque realmente lo has ido hilando. Conforme también me iban surgiendo preguntas, pues ibas respondiéndolas. Entonces ya no había necesidad de hacértelas. Sí que invitar a todos, tanto en Facebook como en Instagram, a todos los que tengáis algunas preguntas, pues por favor, ahora es el momento con Yolanda. Si queréis hacerlo por privado, pues también, por supuestísimo, estamos disponibles, tanto ella como yo, a través de la mensajería interna de las dos plataformas y encantadísimas de responderos. A mí hay un tema, mientras que si hay alguien que se lanza, a mí hay un tema que me ha resonado y es el cuarto punto que has dicho sobre lo que es naturalizar o de alguna manera volver al duelo natural. Porque es verdad que todos vamos a pasar por un duelo, antes o después, o fallece una mascota o un ser querido, o sea, es que realmente un amigo, no familia, sino amigo, pues ese vínculo, ese duelo por ese vínculo, es verdad que, bueno, pues la manera dentro de nuestras posibilidades hacerlo lo más natural. Pero hay el cuarto punto, que es el de agradecer lo que siente, y yo ahí, fíjate, me salía más el reconocer, más que el agradecer, el reconocer. No sé si me puedes o nos puedes poner algún ejemplo sobre ese agradecimiento, porque o yo no lo he entendido bien, o me salía más la parte de reconocimiento de ese dolor, de esa manera de estar. Siempre utilizo el agradecimiento. Mira, Concha, esto me lo enseñó una profesora ya jubilada, Consuelo Santamaría. Me acuerdo cuando empecé a estudiar duelo que nos explicó, si siempre encontráis el agradecimiento en las personas, va a ir todo bien. Y el duelo tiene mucho de agradecer. No agradecer lo que te ha pasado, pero agradecer el legado, lo que esa persona te ha dejado. Agradecer. Yo lo estaba entendiendo desde el que observaba el duelo. Claro, así no me cuadraba. Okay. Bueno, también, Concha, fíjate, cuando alguien, y yo esto lo uso mucho lo siento, en realidad lo siento en mi trabajo cuando alguien pues te dice, mira, lo siento, pero no estoy para tocar este tema o para hablar en estos momentos y yo le agradezco, le digo, gracias por tu honestidad
y por tu humildad para decirme lo que sientes, lo que necesitas. Ah, vale. Yo estoy disponible aquí. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Ahora lo he entendido. Es que no entendía muy bien la parte del agradecimiento. Yo me iba más al reconocimiento porque es cierto que en muchísimas ocasiones parece que quisiéramos de alguna manera imponer, entre comillas, nuestra manera desde fuera de entender ese duelo. Y eso es al final, bueno, puede ser una falta de respeto y tal, o falta de tiempos, de respetar los tiempos, no lo sé, pero también hay en parte esa ausencia de reconocimiento hacia el dolor del otro y es como nos cuesta estar en contacto con el dolor de las otras personas, porque a nosotros también nos devuelve esa vulnerabilidad, no solamente de la persona que estamos mirando, que pueda estar triste, sino también porque a nosotros nos devuelve que también podemos ser vulnerables, ¿no? Y estar en contacto con nuestra vulnerabilidad, la verdad es que lo llevamos en general, lo llevamos mal, en general. Entonces, más lo entendía yo desde ahí. Y ese reconocimiento que es tan necesario, ¿no? Y yo muchas veces en personas también que han perdido a lo mejor un bebé que no ha nacido, pero bueno, pues a lo mejor están de 5 meses, de 6 meses y tal, y al final han perdido el bebé y que no hablan de ello o hay como una vergüenza o algo, un secreto, tabú. Yo siempre les digo cuando llegan a la consulta, digo, lo siento mucho realmente, porque para ti era un bebé deseado, no ha nacido, ¿de acuerdo? Pero es una pérdida insustituible. Está en Totalmente. el lado del reconocimiento, ¿no? De decir, bueno, pues esta persona, pues a lo mejor ha fallecido con 60 años o con 90 y es ese reconocimiento también a tu dolor, a tu persona, a tu integridad, que es lo que tú necesitas. La presencia, ¿no? Esa que tú comentabas antes, que me parece fundamental. Yo me estabas llamando a personas, a mujeres con las que he trabajado que han perdido a sus bebés y que tenían esa herida porque no se había hablado de su hijo. Y el agradecer que esa persona con ese dolor se sienta delante de ti y te habla y te dice, mira la ecografía de Alberto o de Rocío y que podamos hablar sobre eso, de ese proyecto no truncado. Entonces, cuando la persona, claro, cuando tú estás tan alegre porque llega la Navidad y te encuentras a alguien al que quieres, que está sufriendo, es como bien dices, te lleva primero a sufrir, intentar comprender su sufrimiento, a sufrir porque tú le quieres y sabes que está sufriendo, y eso pues no tenemos práctica de sostener. Tenemos que normalizar o naturalizar la tristeza y también aprender a acompañar esa tristeza. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad de corazón, Yolanda, porque creo que además es un tema tan especial y además que tú lo tratas y lo abordas no solamente con esa profesionalidad, por supuesto, sino también con esa delicadeza. Espero que además no solamente los que están ahora escuchándonos en directo, sino también todos aquellos que nos van a escuchar en diferido, que sientan que en ti, bueno, que nosotras, pero principalmente en ti que te dedicas a esto, que tienen la puerta abierta, que se pueden dirigir con esas preguntas o esas peticiones que muy amorosamente y muy profesionalmente también podrás responder y podrás estar con ellos en ese acompañamiento. Gracias infinitas también a todos. Desde aquí desearos también ya feliz Navidad. Me ha entrado una llamada, perdonad. Este es el último programa que se va a emitir hasta enero, y ya en enero serán otros temas, pero también, bueno, pues bienvenida Yolanda también si quieres venir para el año que viene, para el 2021, que nos deparará seguramente también mucho autoconocimiento, porque este año ha estado cargado de autoconocimiento. Agradecerte a ti, Concha, esa labor encomiable que haces con la psicología, de verdad.
Y sé que eres un pedazo profesional porque me lo dicen las personas, yo ya lo sé, pero que te lo digan las personas con las que trabajas, pues ya es, bueno, pues un agradecimiento brutal. Y también agradecer a todas las personas que nos han enseñado con su dolor todo lo que sabemos para poder ayudar a otras. Así que, bueno, pues gracias y para todos y todas las que estéis pasando por un duelo, daros un fortísimo abrazo desde aquí. Pues un abrazo para ti y para esas 3 personas que tan generosamente también han prestado su voz con casos tan reales y que han querido estar presentes aquí hoy, también para todos los demás de una manera generosa, desinteresada y anónima. Un abrazo especial para Yolanda y feliz Navidad a todos. Adiós.